Hay casos donde el problema no es solamente que el Estado no hizo lo suficiente. Hay casos donde el problema es incluso más incómodo, porque el Estado estaba ahí. Había aeropuertos, funcionarios, documentos, registros, servicios públicos, protocolos e incluso instituciones. Y aún así, hoy Chile está tratando de responder una pregunta básica, brutal y mínima. ¿Dónde están los niños? Porque cuando hablamos del caso de los niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile bajo presuntas irregularidades, no estamos hablando simplemente de migración. No estamos hablando solamente de papeles ni de vuelos charter. Estamos hablando de menores de edad, de personas vulnerables, de niños que entraron a un país por canales que estaban supuestamente bajo control del Estado y que después, según los antecedentes que se han ido conociendo, no siempre pudieron ser ubicados en los domicilios registrados. Y eso por sí solo ya debería estremecernos. Antes de seguir, quiero ser muy claro. Hasta ahora hay una investigación en curso. No está probado judicialmente que exista trata de personas, ni tráfico de órganos, ni una red completa operando dentro del Estado. Eso lo tiene que determinar la Fiscalía. Pero que algo todavía no esté probado no significa que no sea grave. Porque lo que sí existe son antecedentes, alertas, denuncias. También existe una investigación y lo que sí que existe es una falla institucional enorme. Según los antecedentes que se han informado públicamente, el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia penal por un eventual tráfico de menores haitianos vinculado a vuelos charter provenientes de Haití que llegaron a Chile durante el año 2025. Y dentro de esos antecedentes hay cifras que son difíciles de procesar. Se ha hablado de 12 adultos que habrían ingresado reiteradamente al país acompañando a cientos de niños, niñas y adolescentes haitianos. En total, se ha informado la cifra de 486 menores vinculados a estos ingresos. Y uno podría preguntarse, ¿cómo puede ocurrir algo así? ¿Cómo puede ser que un adulto entre una vez con varios niños? ¿Cómo puede ser que entre otra vez? ¿Y cómo puede ser que esto se repita? ¿Cómo puede ser que el sistema no se detenga a mirar con sospecha algo tan evidente? Porque aquí no estamos hablando de una persona entrando sola por un paso clandestino en medio del desierto. No, estamos hablando de vuelos, hablando de aeropuertos, de ingresos por la puerta principal del país. Y ese es uno de los puntos que son más graves de todo este caso, porque muchas veces cuando se habla de migración irregular, la imagen que se nos viene a la cabeza es la frontera abandonada, el paso no habilitado, el control que no existe. Pero en este caso la pregunta es otra. ¿Qué pasa cuando el control sí existe, pero no controla? ¿Qué pasa cuando el Estado está presente, pero no protege? Cuando el papel reemplaza la realidad. Uno de los ejemplos más fuertes es el vuelo del 15 de octubre de 2025 de Caribbean Sun Airlines. Según informó Tele 13, la PDI comunicó al Servicio de Migraciones que esa aeronave transportó a 5 menores de edad sin la debida documentación para ingresar al país. 5 menores en un vuelo detectados por la PDI, comunicados a Migraciones, y hoy ese antecedente vuelve a aparecer como parte de una historia mucho más grande. Y aquí uno tiene que detenerse. Porque el punto no es solamente que hayan llegado 5 menores sin la documentación correspondiente. El punto grave es que esa alerta existió. El Estado lo supo, alguien lo vio, alguien lo informó, alguien escribió un oficio. Y finalmente la pregunta ya no es simplemente cómo entraron. La pregunta es, ¿qué hizo el Estado cuando supo? De aquí es donde el tema deja de ser solamente administrativo y se transforma en algo moral. Porque cuando el Estado falla con un adulto es grave. Pero cuando el Estado falla con un niño, esa falla tiene otra dimensión. Un niño no puede defenderse solo, no entiende una frontera, no entiende un formulario, no sabe si el adulto que lo acompaña realmente lo está protegiendo o lo está usando. Por eso, el Estado dice existir también para proteger a los vulnerables. Pero entonces, si ese mismo Estado permite que niños ingresen en condiciones dudosas con acompañantes que no siempre tendrían vínculos claros, con direcciones que después no sirven para ubicarlos, entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién protegía realmente a esos niños? Otro caso que se ha informado que es todavía más impactante. Según Tele 13, un adulto ingresó a Chile el 5 de abril de 2025 con 34 niños a su cargo. 34, no 2, no 3, tampoco una familia numerosa, son 34 niños. Y yo sé que uno tiene que ser prudente,
porque puede haber explicaciones, puede haber contextos, puede haber familiares, puede haber trámite, una crisis humanitaria real en Haití. Y eso hay que decirlo también. Haití vive una situación dramática, violencia, pobreza, inestabilidad, familias separadas, personas intentando escapar de un país que muchas veces no les ofrece seguridad. Entonces, no se trata de mirar con desprecio a los haitianos, no se trata de criminalizar a una comunidad, ni tampoco de convertir a los migrantes en culpables por existir. Al contrario, justamente porque hay personas vulnerables, justamente porque hay niños y justamente porque hay familias desesperadas, el Estado debía ser más cuidadoso. Porque cuando hay desesperación, también aparecen quienes se aprovechan de eso. Cuando hay necesidad, aparece el negocio. Y cuando hay burocracia débil, aparece la red. Por eso, un caso como el de una persona ingresando con 34 niños no puede ser tratado como un detalle administrativo. Eso debió haber encendido todas las alarmas. Y aquí viene el punto de fondo. Durante años nos han dicho que el Estado es la respuesta a casi todo. Que si algo malo ocurre, falta el Estado. Que si hay abusos, falta el Estado. Que si hay desorden, falta el Estado. Que si hay injusticia, falta más Estado. Y sí, muchas veces el Estado cumple un rol necesario, pero este caso nos obliga a mirar una verdad incómoda. Más Estado no significa automáticamente más protección. Más poder estatal tampoco significa automáticamente más justicia. Más trámites, más oficinas, más instituciones y más funcionarios no significan necesariamente que las cosas se hagan bien. Porque el Estado no es una entidad moralmente pura. El Estado está compuesto por personas, incentivos, errores, negligencias, ideologías, por burocracia que se cubre una entre otra y a veces incluso por corrupción. Entonces el problema no es solamente preguntarse si es que faltó Estado. El problema es preguntarse qué tipo de Estado había ahí. Un Estado que recibe papeles pero no verifica la realidad. Que abre puertas pero no sabe quién la cruza. Un Estado que firma permisos pero después no puede encontrar a los niños. Que dice proteger pero termina perdiendo trazabilidad. Eso es lo verdaderamente grave. Porque aquí no falló una idea abstracta, fallaron instituciones concretas. Y para que sepan, hablo de migraciones, la PDI, la DGAC, la Subsecretaría de la Niñez, la Cancillería, los controles, los registros, los mecanismos que supuestamente estaban diseñados para evitar exactamente esto. Y por eso este caso también tiene una dimensión política, porque no apareció de la nada. Ya en 2023 se habían levantado alertas sobre ingresos de menores haitianos acompañados por adultos en condiciones que generaban dudas. El diputado Johannes Kaiser, entre otros, advirtió sobre este tema, ofició, preguntó y puso el tema sobre la mesa. Y hoy, cuando uno mira hacia atrás, la pregunta es inevitable. ¿Por qué no se actuó antes con la fuerza necesaria? ¿Por qué una alerta parlamentaria no fue suficiente? ¿Y por qué una preocupación tan grave terminó diluyéndose? ¿Por qué tuvieron que pasar años para que esto explotara públicamente? Y esto es culpa también de los medios. Y ojo, porque esto no debe transformarse en una caricatura simple. No es serio decir la culpa es solo de una persona. Aquí hay una cadena. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se impulsó una mirada de regularización migratoria para menores. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se instaló la visa de reunificación familiar para ciudadanos haitianos. Durante el gobierno de Gabriel Boric se flexibilizaron requisitos en medio de la crisis haitiana. Y hoy, bajo el gobierno actual, se intenta reconstruir una trazabilidad que nunca debió perderse. Entonces, más que usar este caso para una pelea chica entre gobiernos, habría que usarlo para una pregunta más profunda. ¿Cómo se construyó un sistema donde todos podían decir que estaban ayudando, pero nadie podía garantizar el resultado? Porque el discurso humanitario puede ser súper noble, reunir familias puede ser un objetivo correcto, proteger niños migrantes puede ser incluso una obligación moral. Pero una buena intención sin control puede convertirse en una puerta abierta al abuso. Y esto es algo que la política muchas veces no quiere reconocer, porque hay sectores que creen que basta con decir derechos humanos para que una política sea buena. Y no es así. Una política pública no se mide solo por su intención, se mide por sus consecuencias. Si tú dices que quieres proteger niños, pero terminas creando un sistema donde adultos pueden trasladar decenas de menores y luego el Estado no puede verificar dónde están, entonces algo falló profundamente. Y eso esperando que se tengan realmente buenas intenciones.
No basta con tener un discurso moral, hay que tener responsabilidad. Y esa responsabilidad implica controles reales, verificar vínculos familiares, domicilios, documentos, quién recibe a esos niños, verificar si efectivamente están con sus padres, si están escolarizados o si están protegidos. Porque si no, la palabra reunificación familiar puede terminar siendo solamente una etiqueta bonita para una realidad oscura. Y aquí quiero insistir en algo. No podemos afirmar delitos que todavía no están probados. No podemos decir irresponsablemente que todos esos niños fueron traficados. Tampoco podemos decir que hay trata de personas si la investigación no lo acredita, ni repetir rumores sobre tráfico de órganos sin antecedentes serios. Claramente eso sería irresponsable. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo y actuar como si aquí no hubiese pasado nada. Porque sí pasó algo. Pasó que adultos ingresaron reiteradamente con grandes grupos de menores, que hubo niños que no fueron ubicados inicialmente en los domicilios registrados. Pasó que hubo alertas previas, vuelos charter, pasó que hubo documentación cuestionada, pasó que la Fiscalía abrió una investigación, que el Estado chileno tuvo que salir a buscar niños que supuestamente estaban bajo un proceso regular. Y cuando el Estado tiene que salir a buscar niños que el propio Estado dejó entrar, es que algo está profundamente mal. Este caso nos enfrenta a una de las preguntas más importantes de la política. ¿Quién controla al que controla? Porque muchas personas creen que el Estado es el límite frente al abuso. Pero ¿qué pasa cuando el abuso ocurre dentro del sistema que debió limitarlo? ¿Qué pasa cuando el funcionario se equivoca? Cuando la institución mira para otro lado? Cuando el procedimiento se transforma en una pantalla? Cuando el sello del Estado le da apariencia de legalidad a algo que podría ser profundamente irregular. Y déjenme decirles que ahí el problema no es solo migratorio, es filosófico. Porque nos obliga a dejar de mirar al Estado como si fuera una especie de padre perfecto, siempre bueno, siempre racional y protector. Claramente el Estado puede proteger, pero también puede fallar, encubrir, ser negligente, ser capturado, ser usado como herramienta por personas que buscan aprovecharse de los más débiles. Y cuando eso ocurre, el daño es mucho más grave porque viene con la apariencia de legitimidad. Un delincuente común puede falsificar una promesa, pero cuando hay papeles, vuelos, oficinas y funcionarios, ya la mentira se vuelve institucional. Y por eso este caso no debería ser olvidado cuando pase la contingencia. Porque probablemente en unos días aparecerá otro tema, otro escándalo, otra pelea política y otro titular. Y estos niños, como tantas veces, pueden volver a quedar en silencio. Pero la pregunta debería quedarse. ¿Qué país somos si no podemos saber dónde están los niños que entraron bajo nuestra propia autorización? ¿Qué valor tiene una política migratoria si no puede distinguir entre una familia real y una posible red de traslado irregular? ¿Qué significa proteger la infancia si la infancia termina perdida entre formularios, oficios y competencias institucionales? Yo creo que este caso debería marcar un antes y un después aquí en Chile. Y no hablo para perseguir a los haitianos, no para convertir a los migrantes en enemigos, ni usar el dolor de niños como espectáculo político, sino para exigir algo básico y es responsabilidad. Responsabilidad penal, si es que hubo delito, administrativa, si es que hubo negligencia, política, si hubo autoridades que ignoraron alertas, y responsabilidad moral, porque hay detrás de cada cifra un niño. Y esa es la parte que no podemos olvidar. Porque decir 486 menores puede sonar abstracto, pero no son números. Hablamos de niños con nombre, historia, miedo, familia, con una vida completa por delante. Y si alguno de ellos fue usado, abandonado, explotado o simplemente tratado como un trámite, entonces el fracaso no es solo del sistema migratorio, es un fracaso del Estado chileno. Y también de una clase política que muchas veces está más preocupada de defender su relato que de mirar la realidad de frente. Por eso cuando alguien diga que la solución siempre es más Estado, yo creo que hay que responder con una simple pregunta. ¿Más Estado para qué? ¿Más Estado con qué controles? ¿Con qué responsabilidad? ¿Con qué consecuencias para quienes fallan? Porque el poder por sí solo no protege. El poder necesita límites, vigilancia, transparencia, necesita castigo cuando se usa mal. Y este caso nos recuerda algo que a veces olvidamos. El Estado no es bueno por definición. El Estado debe demostrar que sirve. Y cuando no puede responder dónde están los niños, no merece aplausos, merece preguntas. Y hablo de preguntas duras, incómodas, que no se pueden archivar.
Porque una sociedad que deja de preguntar por sus niños, tarde o temprano deja de preguntarse por su propia humanidad. Con esto, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias y adiós.